Hola, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Más que Orientación. En el episodio de hoy vamos a conocer a una persona con un perfil muy interesante. Es psicóloga, doctora, personal docente e investigadora, coordinadora de currículum internacional de la Universidad de Murcia, ha trabajado también como coordinadora general de calidad de dicha universidad y ha realizado diversas estancias de investigación, entre ellas en la Universidad de Harvard. Así que si te interesa conocer cómo son otros sistemas educativos o incluso en otros temas de candente actualidad como el impacto de la inteligencia artificial en la educación y en los sistemas universitarios, quédate porque este es tu programa. Y sin más dilación, vamos a presentar a la doctora Cecilia María Ruiz Esteban. Muchísimas gracias por estar aquí, Cecilia. Gracias por invitarme. Nada, a ti siempre. Y bueno, pues nos gustaría conocer quién es Cecilia Ruiz más allá del currículum, que realmente si os metéis en internet y lo ponéis es muy extenso. Tienes muchísimas publicaciones, artículos de investigación en revistas de impacto internacional. Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, eso significa que ya acumulo años. Bueno, más allá de eso, yo me definiría como una persona tremendamente curiosa, apasionada de mi trabajo. Me encanta la ciencia y me encanta la educación. Y he conseguido lo que yo creo que es el trabajo perfecto porque aúna ambas disciplinas. Me permite investigar y me permite dar docencia. Y el acento no es de Murcia, ¿verdad? No, el acento no es de aquí, aunque yo me siento murciana. Yo provengo de dos familias murcianas, pero luego es verdad que he vivido en el extranjero en diversos momentos, en Estados Unidos, en Francia y luego en otros países latinoamericanos como México, como Chile, durante algunos meses. Así que al final el acento creo que es una mezcla de experiencias vitales. ¿Cuándo te despertó tu vocación por lo que estás haciendo? Bueno, yo creo que en principio en el verano entre COU y la universidad me fui a un pequeño pueblecito de la serranía de Ronda y ahí descubrí el poder transformador de la educación. En mi vocación, además, yo haría un inciso para explicar que mi vocación no es tanto hacia la psicología como hacia la psicología de la educación. Lo que despertó mi interés es saber cómo se aprende, qué mecanismos son los que hacen que una persona se interese, que se motive por aprender unas cosas y otras no, qué hace de alguien un buen maestro, cómo organizarse para aprender de una manera eficaz. De hecho, en la prescripción en la universidad, la primera carrera que puse fue psicología y la segunda química, pero encontré el camino. ¿Cómo eras de estudiante? Definiría dos épocas bastante diferentes. Época en el colegio, bueno, una alumna notable porque era un poco vaga. Hasta que entro en la universidad y ahí yo diría que cambio radicalmente. Posiblemente porque de pronto me apasiona lo que estoy estudiando y me convierto en una empollona. Y gracias a eso te tenemos de docente allí. Un libro, una película, una experiencia. A ver, un libro, sería incapaz de decirte un único libro. Creo que han habido muchos libros que me han marcado en la vida y que depende de la época en la que los haya leído. Por ejemplo, recuerdo de mi juventud tierna que me leí Momo de Michel Ende y ese libro me impresionó. Yo te diría que otro de los libros que me impresionaron mucho pocos años después fue Un mundo feliz de Aldous Huxley. Me lo he leído 5 veces por lo menos. Me encanta ese libro y además creo que cada vez que te lo lees descubrir cosas nuevas y pensar sobre cosas nuevas. Es verdad que ha habido muchos libros que creo que nos han impresionado a todos, Los santos inocentes de Delibes o La familia de Pascual Duarte. Y más recientemente yo te hablaría de algunos libros de Almudena Grandes que me dan una perspectiva más humana o más del sufrimiento de las personas durante la posguerra y durante la guerra civil. Dos últimos libros que creo que más me han marcado han sido Patria, de Aramburu,
y Sapiens, de Harari. Creo que ahora estoy esperando a ver otro libro que me lea y que me llame tanto la atención. El libro de Harari me llegó a obsesionar, no tanto como el de Aldous Huxley, que me lo he leído ya 5 veces, hasta el cómic, la serie de televisión, el todo demás, que se adelantó a su tiempo, una barbaridad. Sí, una barbaridad. Fue uno de esos libros que saben predecir el futuro. Y a mí me gusta mucho, 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 y de jovencita me impresionó muchísimo, ¿eh? Y yo creo que ha seguido conmigo. De hecho, algunas veces en clase lo menciono, le recomiendo a los alumnos que se lo lean. Creo que con escaso éxito, pero seguiré intentándolo. Y hablando de cosas que recomiendo a los alumnos y enlazando con la pregunta que me has hecho, te diría que películas, hay una película que yo he utilizado mucho en mis clases, que es Adivina quién viene a cenar esta noche. Es una película que me gusta mucho porque de alguna forma deja ver cómo nuestras convicciones, lo que nosotros creemos que son nuestras convicciones más firmes, se desvanecen cuando nos afectan directamente. Uno, como la pareja de protagonistas de esta película, puede pensar que es súper progresista, que no es para nada racista, que no discrimina jamás, hasta que su hija le dice que se va a casar con un negro. Hay que tener en cuenta la época en la que está rodada, en la que todavía era ilegal los matrimonios de distintas etnias en Estados Unidos. En algunos estados, no en todos, pero en algunos. Y además me parece, cuando empecé a investigar sobre esa película, me enteré que la pareja protagonista no era un matrimonio. La pareja protagonista, Spencer Tracy y Katharine Hepburn, cobraron cada uno $1 por hacer la película, porque lo que querían era mandar el mensaje a la sociedad americana. Además, Spencer Tracy estaba ya enfermo de cáncer en esa película y murió pocas semanas después de finalizar el rodaje. Creo que no la vio estrenada en los cines. Entonces, por muchas razones es una película que me gusta. Y luego, más recientemente, me impresionó mucho, pero esa no la he utilizado, y me impresionó por la caracterización psicológica de los personajes, La buena esposa, que es sobre un premio Nobel. No quiero tampoco destriparla por si alguien no la ha visto, pero me parece que la caracterización psicológica de los personajes es muy, muy buena, especialmente la de la esposa. Tomamos nota. Adivina quién viene a cenar y La buena esposa, que siempre buenas recomendaciones se agradecen. Bueno, muchísimo. Una ya tiene unos añitos, una tiene ya 50 años, quizá más, y la otra es más reciente, tendrá a lo mejor 10 años, 7 años, por ahí. En cuanto a la experiencia, nos comentabas que aquella experiencia dando clase en un entorno rural y tal, te abrió un poco el camino, ¿no? Me abrió yo creo que aquella estancia, aquella experiencia fue un punto de inflexión en mi vida, porque me hizo darme cuenta de muchas cosas. Uno, que era una grandísima privilegiada por el entorno en el que había nacido. Tenía a mi alcance educación, una buena educación, comida, que tenía caprichos, tenía una vida bastante cómoda. Después de esa experiencia yo te diría que incluso una vida privilegiada. Pero hasta ese momento yo pensaba que eso era lo normal. Tenerlo todo era lo normal. Me hizo darme cuenta de eso, me hizo darme cuenta que hay niños todavía en España en ese momento que no tenían a su alcance educación de manera cotidiana. No había educación online todavía, no existía internet.
y no había posibilidad de irse a Ronda, que era el pueblo más cercano con colegios, a diario. Entonces los niños que podían se iban allí a algún internado a vivir, y los que no, pues no tenían educación. Y bueno, en el colegio que yo estudiaba hicieron un programa porque el sacerdote que había en ese pueblo pidió ayuda, y bueno, las monjitas del colegio donde yo estudiaba nos dijeron a 4 compañeras que si queríamos ir. Y bueno, y allí nos fuimos, y bueno, por otra parte fue una experiencia súper enriquecedora porque vi parir una cerda, recogí peras, en fin, hice un montón de cosas que jamás había hecho, y que bueno, pues me enseñaron a ver también la dureza del mundo rural, la belleza y la dureza. Las dos cosas. Las dos caras de la misma moneda. Las dos caras de la misma moneda, y a darme cuenta de, pues eso, de que somos privilegiados cuando tenemos a nuestro alcance muchas cosas que apenas valoramos. La verdad es que hoy en día, pues raro es que no tengas agua caliente, agua potable, luz, internet. Tenemos una serie de cosas que las damos por hecho, como que están ahí, pero no. Bueno, allí teníamos, por ejemplo, solo agua corriente 2 horas al día. Y teníamos que ducharnos todos, lavar los platos, por supuesto a mano, y si abrías un grifo casi no salía agua por otro, así que las duchas eran súper rápidas, nadie podía entretenerse, lavar los platos también había que economizar el agua. En fin, era todo un aprendizaje de ver que las cosas más básicas no eran tan comunes y universales. Exactamente. Yo he llegado a conocer, tuve un caso en el que hablamos del siglo XXI, hablamos de España, hablamos de la región de Murcia, en el que estábamos trabajando con una familia que se bañaban con agua fría en invierno, porque no tenían acceso a agua caliente. Y bueno, nosotros agua caliente allí tampoco teníamos, pero bueno, afortunadamente era verano, así que lo notamos menos. En invierno no lo tendrían, tampoco, claro. ¿La calentaban en ollas o...? Claro, sí, supongo que de todas formas, no todas las casas del pueblo tenían agua corriente. Nosotros teníamos suerte de que la casa que le habían construido al cura era relativamente moderna. Bueno, moderna, la casa era antigua, pero la habían acondicionado para que el cura se quedara a vivir allí. Y entonces el cura se trasladó él a vivir a la sacristía para dejarnos su dormitorio, era una casita pequeña, y su casa a nosotras. Y bueno, pues una experiencia. Una experiencia, sí, religiosa. Sí. ¿Y qué tal la carrera cuando ya estabas estudiando en la universidad? ¿Cómo fue? ¿En qué momento también decidiste tirar por la vía de la investigación? Bueno, yo creo que en la universidad todo fue bastante... todo me fue llevando hacia ese camino de una forma bastante tranquila, pero sin pausa. Cuando estaba en tercero, uno de mis profesores me dijo que si quería ser alumna interna de su departamento. Fui alumna interna de ese departamento, y este profesor me dijo que no quería que mi estancia como alumna interna del departamento consistiera solo en fichar libros, en atender el teléfono, y que lo que quería que yo hiciera era un pequeño estudio sobre el tema que yo quisiera. Hice un estudio sobre centros de reforma y sobre menores tutelados en aquel momento, y aquello me gustó, lo de empezar a descubrir cosas que había en los libros,
empezar a ver las bases de datos. Entonces, claro, no era como ahora, no teníamos internet, había que buscar en el Current Contents y bueno, pero la verdad es que aquello me abrió un mundo y seguí de alumna interna en el departamento hasta que terminé la licenciatura. A partir de ahí empecé el doctorado casi como una vía ya lógica y bueno, de ahí ese mismo profesor me buscó un profesor americano suyo para que fueron los que me becaron. Bueno, me contrataron como profesor asistente en una universidad privada de Estados Unidos. Uh-huh. Yo solicité que en lugar de pagarme, me pagaran un máster allí. En principio eso, los americanos son un poco cuadriculados y les llamó la atención que con los cursos de doctorado hechos yo quisiera hacer un máster porque era como involucionar. Pero en aquel momento en España no había másteres todavía, no existía ese nivel educativo. A mí me pareció que era la mejor opción para mí. Uh-huh. Hice el máster y haciendo el máster conseguí irme de transfer de estudiante, bueno, lo que ahora aquí es Erasmus, uh-huh. Irme a Harvard, que era, bueno, a mí mi universidad, yo estaba muy, muy contenta en mi universidad, en Wagner University, pero Harvard era claro. Casi tocar el cielo con las manos. Y a partir de ahí, cuando volví a España, ya tenía claro que me quería dedicar a la investigación y ya, bueno, pues solicité la primera plaza que yo me enteré que salía, que era aquí en la Universidad de Murcia. Uh-huh. Yo entonces vivía en Madrid todavía y, bueno, la saqué y hasta hoy. Las investigaciones por correo postal y tal tenían que ser muy lentas, ¿verdad? Eran lentas y eran un poco frustrantes porque en muchos casos los artículos había que pedirlos a la Biblioteca Británica. Y en ese caso, bueno, primero tú se lo pedías a tu biblioteca intentaba saber si esa revista estaba en algunas de las bibliotecas con las que se tenía convenio en España, uh-huh. Que prácticamente eran todas las universitarias, todas las bibliotecas universitarias. Cuando no se tenía aquí en España, entonces la pedían a la Biblioteca Británica y cuando se pedía al extranjero había que pagarla. Los artículos eran carísimos, uh-huh. O sea, no pagabas el artículo, pagabas las fotocopias, pero no solo al precio de fotocopias, sino al precio de las personas que habían tenido que molestarse en buscarlo y dedicar un cierto tiempo a eso. Y a veces cuando te llegaba, porque lo que había en el Current Contents era un resumen muy, muy pequeñito, uh-huh. Y cuando te llegaban, pues al final el artículo a veces no correspondía a lo que tú estabas buscando y no te servía. Y después de esperar 3 meses de tal, entonces tenías que desecharlo y bueno, y empezar. Pero bueno, pues eso te hacía formarte y te hacía ir buscando, incluso ir haciendo cambios en la investigación cuando era muy difícil acceder a ciertas bases de datos o a cierta información y a veces tenías que dar pequeños giros a la investigación por eso. Pero uh-huh. Bueno, así aprendíamos. Sí, es un trabajo muy, muy profundo. Uh-huh. Una reflexión de cada paso que haces. Sí, bueno, y no podíamos permitirnos dar pasos en falso. Uh-huh. Y cuando pedíamos un artículo, pues en los primeros nos equivocábamos todos. Luego ya cuando pedíamos un artículo teníamos que estar muy, muy seguros que era ese el artículo que queríamos. Uh-huh. Porque además no teníamos... Entonces las ciencias sociales psicología pertenecía a ciencias sociales y estaban muy mal financiadas a nivel de investigación, se conseguían muy pocos proyectos, había muy pocas tesis que se hicieran uh-huh. Con proyectos de investigación y por tanto no había financiación para la tesis salvo la que tú pudieras dedicarle.
Vaya. Y vamos a retomar Harvard. ¿Qué tal vivir allí? ¿Cómo era un día normal allí? Bueno, pues yo te diría que las primeras semanas no pude cerrar los ojos porque iba como entre sentirme casi en una película, decir, uy, ¿cuántas veces he visto esto? ¿Cuántas veces he querido estar aquí? Era casi como un sueño. Uh-huh. Una vez que me acostumbré al sueño, entonces dije, aquí hay que ponerse a trabajar, que aquí en Estados Unidos no te dejan pasarte una semana como yo llevo de vida contemplativa. Y bueno, la verdad es que unos recursos maravillosos, Uh-huh. una atención al estudiante súper personalizada, un campus envidiable en el centro de una ciudad preciosa, bueno, en el centro de Cambridge, pero también en el centro de Boston. Uh-huh. Y bueno, y además una ciudad absolutamente universitaria, no solo por Harvard, sino por todas las universidades que están allí, y un ambientazo, en fin, un periodo muy, muy divertido y simultáneamente muy, muy enriquecedor. Uh-huh. Pues yo creo que lo que más me impresionó del sistema educativo americano fue la atención absolutamente personalizada Uh-huh. desde el primer día. Me llamaron uno de los primeros días, te preguntaban si tenía algún problema con el idioma, si, en fin, preocupándose por ti, por cómo estabas, por los problemas que pudieras tener que pudieran afectar al aprendizaje. Una disponibilidad absoluta. Si pedías una tutoría, no pasaban más de 24 horas hasta que el profesor te recibía. Uh-huh. Y además te recibía a la hora que a ti te venía bien. Eso me llamó poderosísimamente la atención, y también me llamó muchísimo lo que te hacen trabajar y estudiar. Yo, si me permites una anécdota. Por supuesto. Llegué a Estados Unidos, a la universidad. Bueno, pues el primer día voy a los cursos que tengo que ir. El primer día voy con mi tutor y mi tutor me dice, ¿has elegido ya las asignaturas que quieres cursar? Y claro, me la quitó y me dijo, tú de lo que no sabes es de esto y de esto, del sistema americano, de esto otro, de tal. Tienes que hacerte un currículum con cosas que no sepas. Salí de allí con cambiado todo lo que yo había elegido. Y luego, cuando ya empiezo el primer curso, pues nada, yo hice lo que estaba acostumbrada a hacer en España, a pesar de que ya he dicho que era una buena alumna. Y fue la primera semana pues dedicarme a recorrer la universidad, a conocer el bar del pueblo, que era un sitio bastante frecuentado, no sé, a hacerme amigos, a vivir un poco la vida universitaria. Y bueno, pues el jueves, eso fue un lunes, pues el jueves oigo a unos compañeros decir no sé qué de un examen. Y les digo, ¿pero qué examen? Y me dicen, el que tenemos mañana. Digo, ¿mañana? ¿De qué? Y me dicen, pues de esta asignatura. Digo, pero si llevamos un folio de apuntes, ¿cómo vamos a examinarnos de un folio de apuntes? Y me dicen, ¿pero tú no te has leído la guía docente de la asignatura? El sílabus. Y le digo, yo no. Y dicen, pues es que en el sílabus te dice que para esta semana teníamos que habernos leído este libro, haber hecho este trabajo, haber leído estos 2 artículos, y de todo eso, además del folio de apuntes, nos examinan mañana. Me pasé toda la noche sin dormir, y creo que es el único 0 que he sacado en mi vida, por lo menos en mi vida universitaria. Afortunadamente el profesor pensó que se debía a que todavía no había entendido bien el inglés, tenía problemas de idioma, y cuando entré en su despacho, porque no sacó mi nota, me puso un asterisco para que fuera a verlo, fui a verlo y me dijo, bueno, entiendo que usted ha tenido problemas con el idioma, y lo único que se me ocurrió decirle como excusa era, ¿puede repetir?
Digo, a ver si el hombre se cree que de verdad es un problema de idioma y no que me pasa una semana mirando al tendido. Y a partir de ahí, a trabajar. Me gustaría saber trabajar a mis alumnos como nos hacían trabajar allí. Y luego la vida cultural en la universidad es impresionante allí, me encanta. A cambio, creo que nosotros podemos enseñarles cómo dar más profundidad a los contenidos teóricos. Yo creo que no se puede llegar a una buena práctica sin una buena teoría detrás que lo sustente. Y creo que a veces la universidad americana peca un poco de ser excesivamente utilitarista, entendiendo por utilitarista que lo que quieren dar que es algo muy aplicado y que a veces olvidan toda la teoría o no dan con la profundidad que se debería, o al menos que yo considero que se debería, toda la teoría que hay detrás, sino simplemente algunas pinceladas. Creo que en eso la Universidad Española, al final más, no sé, tiene un corte más generalista, sobre todo en los grados, que permite luego al estudiante comprender mejor todos los procesos que subyacen a la aplicación de la disciplina en la que esté. Para quien nos esté escuchando, ¿las hermandades americanas funcionan como en las películas? Sí, y yo te diría que incluso peor. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, creo que la primera vez, y no sé si fue, no, la última no, pero fui a muy pocas fiestas de fraternidades, porque en la primera, cuando yo llegué, ya estaba un poquito avanzada la noche y había, yo creo que 2 dedos de cerveza cubrían el suelo de toda la casa. Y entonces me encontré que tenían una piscina con pececitos de estos naranjas y que la gracia, a partir de una hora que ya estaban borrachos, era deglutir esos pececitos. Los cogían y se los comían vivos. Me pareció una cosa tan desmadrada, tan fuera de toda lógica, que me fui y dije, no me interesa mucho este mundo de las fraternidades, tampoco el de las hermandades femeninas, el de las sororities, pero son como en las películas. Es verdad que cuando yo fui, yo ya había terminado aquí la licenciatura, había hecho los cursos de doctorado y claro, había una diferencia de edad importante con los alumnos de primero, segundo, que eran los que más se desmadraban en las fraternidades, pero en general bastante desmadre. Es verdad que tiene una cosa buena y es que son hermanos de por vida y si tú estás ejerciendo de psicólogo clínico, vamos a decir, en Boston, y llega alguien de tu fraternidad, aunque tú no lo conozcas, tú tienes obligación de atenderle y de tener alguna diferencia porque es tu hermano. Creo que ese sentido de pertenencia a algo tan fuerte que tienen las fraternidades, pero también las universidades en Estados Unidos, es envidiable. Es un punto fuerte. Sí, nosotros tendríamos que generar ese sentimiento de pertenencia y que fuera un orgullo decir cuál es tu universidad, qué has estudiado allí, porque realmente, bueno, creo que ellos cuidan mucho el bienestar de los estudiantes y en general de la comunidad universitaria. A mí me gusta que la Universidad de Murcia ahora esté en una alianza que se llama Uniwell, que realmente se centra en el bienestar de toda la comunidad educativa. Creo que si hacemos que para todos la universidad sea un lugar de bienestar, no solo emocional, sino también físico, podemos conseguir ese sentimiento de pertenencia en no mucho tiempo. Es un objetivo muy loable. Bueno, yo creo que yo
yo sí tengo ese sentimiento de pertenencia muy fuerte a la Universidad de Murcia. De hecho, a veces mi marido se ríe de mí y me dice que si me creo que la voy a heredar porque dedico muchas horas a la universidad y al trabajo, pero es verdad que creo que por otra parte es bonito. Sentirte bonito. parte de algo es muy bonito. Lo es. Recuerdo fuera de cámaras una vez que estuvimos hablando sobre qué consecuencias tenía en una universidad norteamericana, copiar en un examen. Uy. Y me parece una anécdota o un dato muy interesante. Pues sí, la verdad es que me llamó mucho la atención porque me dijeron que copiar, bueno, nadie copiaba, pero que copiar es que significaba expulsión directa de la universidad y punto negro en el expediente. Claro, yo estudié en la Complutense, una universidad que entonces estaba súper masificada, éramos en cada una de las aulas 125, nos examinábamos normalmente las 4 clases juntas, o sea que, bueno. Y yo dije, sí, claro, en España también, si te pillan copiando y es muy grave, bueno, por supuesto suspendes ese examen. Si fuera la cosa muy grave, a lo mejor te pueden expulsar, pero eso nunca pasa. Y me dicen, sí, aquí pasa, es expulsión directa y punto negro en el expediente. Y cuando pregunté qué significaba punto negro en el expediente, porque me hizo gracia además la expresión, me dijeron que eso significa que ninguna otra universidad de Estados Unidos te admitiría para que completaras los estudios en ella. Y entonces dije, wow, pues esto sí que es serio. Dije, ¿y solo por copiar? Me dijeron, ¿cómo que solo por copiar? Estás de alguna forma perdiendo la integridad académica, que es lo más importante que puedes tener como estudiante en una universidad. Has perdido toda tu credibilidad. Ya nadie va a pensar que tú estás realmente aprendiendo, sino que tú vienes aquí a engañar. Me llamó muchísimo la atención, pero no me importaría que mis alumnos pensaran así. Como el dopaje en el deporte, en el ciclismo, por ejemplo, que te quitan todas las medallas y tal. Efectivamente, sí. Bueno, tendríamos que ser más conscientes de lo que supone engañar, que en definitiva nos engañamos a nosotros mismos y a la sociedad. Creo que nunca engañamos al profesor le da igual. Si los profesores nos preocupamos porque nuestros alumnos no copien, no es porque ese alumno en concreto no copie, sino por una cuestión de justicia social y de que al final nosotros tenemos que sacar un producto de calidad a la calle y cuando uno copia, pues evidentemente no está demostrando qué es lo que sabe, qué es lo que sabe hacer. ¿Cómo es tu trabajo diario, tu día a día? Uy, es súper variado. Creo que hay pocas veces que 2 días sean iguales. Y eso es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo. Soy docente, por tanto doy clases y doy clases en grado y en máster. Y además doy clases en primero y eso me hace mantenerme un poco al día de los intereses, los gustos de los jóvenes de hoy. De cómo son, de cómo piensan, y luego en máster, que ya son gente más formada, con otra madurez y que quizá exigen menos dedicación por parte del profesor, porque son más maduros y es más fácil llegar a ellos. Por otra parte, también investigo. Siempre tenemos algún artículo en danza, alguna investigación, pruebas que pasar, estadística que realizar, tesis doctorales que hay que revisar o tenemos tribunales. Luego, yo soy una
firme, tengo la convicción firme de que la internacionalización de la universidad es muy importante. Y bueno, pues he tenido proyectos internacionales, tengo relaciones con equipos de investigación de otros países y todo eso hace que viaje bastante. Y bueno, luego también colaboro con ANECA, con la Agencia Nacional de Calidad, y eso hace que tenga reuniones, pero también vaya a otras universidades españolas o extranjeras a hacer acreditaciones. En fin, bastante variado. En relación con ANECA, ¿cómo funciona el procedimiento de evaluación de una titulación? Porque le dais la luz verde, ¿no?, para que un grado o un máster sea oficial, se reconozca por el Ministerio y sea válido para multitud de procesos. Bueno, supongo que el procedimiento tiene que ser súper complejo. El procedimiento es, voy a intentar resumirlo mucho, es un procedimiento complejo como no puede ser de otra manera. Primero, la comunidad autónoma a la que pertenece la universidad tiene que dar la autorización para que se solicite ese grado o ese máster. Una vez se tiene eso, la universidad hace una memoria que tiene que tener unos criterios muy definidos que ya están establecidos. Con esa memoria se manda al Ministerio, el Ministerio lo asigna a la agencia de calidad, sea la nacional o sean algunas autonómicas, en función de a qué agencia corresponda esa universidad. Cuando llega la agencia, se manda a una de las comisiones. Hay en ANECA, por ejemplo, 7 comisiones, ahora 8, perdón. 8 comisiones. Se manda, por ejemplo, yo estoy en la de Ciencias Sociales 1, que tiene educación, trabajo social, algunas psicologías. Digo algunas porque depende de las universidades en las que todavía se considera ciencias sociales y en otras ciencias de la salud. También todas las titulaciones de periodismo, comunicación audiovisual, relaciones públicas, bueno, todas las de este ámbito nos llegan, hay que asignarlas a 2 evaluadores académicos, un profesional del ámbito y un estudiante. Hacen la evaluación todos, luego se hace un preinforme, se consensúa ese preinforme entre todos los miembros de la comisión y luego se pasa a otra comisión donde solo estamos los presidentes y los secretarios de esas 8 comisiones. Se leen y se estudian todos los informes que se han hecho para hacer una transversalidad, que no se le digan a una misma universidad cosas diferentes entre comisiones, y también para igualar criterios entre comisiones y entre universidades. Y sale luego un preinforme al que la universidad puede alegar. Se vuelve a repetir el proceso con la alegación y finalmente ya tiene un favorable o un desfavorable. Ese proceso llevará meses de trabajo, si no años. Bueno, no podemos estar con un título más de 6 meses. El Real Decreto marca que a los 6 meses de que la universidad presente la memoria, la agencia en cuestión tiene que haber respondido. Bueno, en realidad el Consejo de Universidades, porque la agencia hace una evaluación técnica que reporta al Consejo de Universidades y es el Consejo de Universidades el que finalmente dictamina. 6 meses desde que llega al Ministerio hasta que el Consejo resuelve. Teniendo en cuenta los tiempos que se pierden en el Ministerio y en el Consejo, no se pierden, sino que lleva su burocracia también. Se invierten ahí. ANECA o a las agencias autonómicas tienen 5 meses para la primera revisión, vuelta, alegaciones y segunda revisión. Wow. Es un trabajo intenso. Es intenso. Pero bueno, yo estoy ahí porque de verdad considero que eso ha mejorado muchas cosas de nuestro sistema educativo.
y que estoy aportando un granito de arena al sistema universitario español. Sin Me lugar a gusta dudas. pensar así. Coincido contigo. Creo que, vamos, es un lujo tenerte ahí, en ese... Bueno, ha sido un privilegio para mí. Lo sigue siendo, ¿eh? Estupendo. ¿Y cómo vislumbras la universidad a 10, 20 años vista ahora con la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Crees que tenemos que o tendremos que hacer modificaciones sustanciales en la forma, por ejemplo, de evaluar al alumnado? Sin duda. La universidad de un futuro muy próximo va a ser muchísimo más tecnológica de lo que es ahora. La inteligencia artificial generativa ha venido para quedarse. Es absurdo que los docentes nos neguemos a que nuestros estudiantes lo utilicen. Sería como si, no sé, si un neurocirujano dijera que no quiere utilizar Da Vinci para operar. La tecnología está aquí y hay que utilizarla. Lo que tenemos es que aprender a utilizarla. Y cuando digo aprender a utilizarla, no hablo solo de nuestros estudiantes, que tienen que aprender a utilizarla con sentido, sino también de nosotros, de los docentes, saber qué tenemos que cambiar para incorporar la inteligencia artificial en nuestro día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo la evaluación. Si tú quieres incorporar algo en la evaluación, previamente tendrás que incorporarlo en tus clases, en la forma de dar clase, en su proceso de aprendizaje realmente. Creo que ahí es donde estamos ahora. Me gustaría pensar también que la universidad del futuro va a ser una universidad más flexible. Creo que uno de los problemas de la universidad española actual es que, pese a los intentos de los cambios de regulación que han intentado que nuestras titulaciones sean un poco más flexibles, seguimos un poco estancados en planes de estudio muy rígidos, donde apenas hay posibilidad de cambio por parte de los estudiantes. Y cuando digo cambio es muy, muy frecuente que uno de nuestros alumnos en primero se dé cuenta que la titulación que eligió no es la que más le llena y quiera cambiar de titulación. Bueno, pues con el Real Decreto 1393 era más fácil hacer estos cambios. Ahora volvemos a tener, por otras cuestiones que no vamos a entrar ahora, ciertos problemas para que estos cambios se produzcan de una forma más sencilla. Y luego a mí me preocupa especialmente que estamos sacando al mercado demasiados alumnos con el mismo perfil idéntico. Creo, volviendo a una pregunta anterior, creo que una de las cosas buenas del sistema americano es que los major y los minor, allí los estudiantes pueden hacer una especialización principal y una secundaria. Esto hace, y las eligen ellos, esto hace que cada uno, dos estudiantes que estudian, por ejemplo, turismo, uno hace turismo y de especialización menor hace actividad física y se dedica a un turismo más de hacer senderismo, de bicicleta, de cosas más relacionadas con la actividad física, y otro a lo mejor hace algunos cursos de química y se dedica al turismo enológico. Realmente su especialización principal es idéntica, pero luego sus perfiles de egreso son realmente diferentes. Creo que eso nos falta, porque al final en España los estudiantes suelen moverse poco de universidades, es decir, suelen estudiar en la universidad más cercana a su casa. Y al final lo que tenemos es un montón de estudiantes que todos hacen el mismo grado y todos hacen el mismo máster, o se dividen entre dos másteres. Al final no hay
diversificación en los currícula. No sé si las microcredenciales, que son cursitos cortos, que intentan estar más cerca de la profesionalización, conseguirán hacer que tengamos una mayor diversidad de perfiles, pero creo que tendríamos que luchar porque los hubiera. Estaba pensando, yéndome muy lejos, a las teorías darwinistas sobre variabilidad genética, que cuando en una población todos los individuos son exactamente iguales, cualquier cambio en el entorno hace que se los carguen a todos. Aquí igual, si todo el mundo tiene la misma capacitación o cualificación, competencias, a la mínima que cambie el mercado laboral, se extingue toda esa rama, todo ese colectivo. Sin embargo, si hay gente con diferentes perfiles, pues seguro que alguno de ellos consigue adaptarse a ese entorno. Yo creo que sin duda deberíamos de ir hacia allí, pero es verdad que los cambios en la universidad son complejos por múltiples razones, pero entre otras, aunque parezca mentira, el profesorado universitario somos muy innovadores. Hay muchísimos profesores que están en el top de la investigación mundial, pero sin embargo luego somos muy, muy resistentes al cambio. Queremos que en la docencia todo siga igual, que las titulaciones sigan igual, que no haya cambios, que se siguen impartiendo las mismas materias que hace años. Eso tiene su parte buena y su parte mala, pero tendríamos que ser capaces de adaptarnos más y mejor a los cambios que requiere la sociedad. Y hablando de cambios, hace poquito en los medios de comunicación salió la noticia de que se estaba planteando el prohibir el acceso a menores, a menores de 16 años a redes sociales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y es difícil de darla porque es complicada. Pues la verdad es que es una pregunta difícil. Es difícil. A ver, como norma general, siempre pienso que las prohibiciones no son la mejor solución. Que la mejor solución siempre pasa por una vía educativa más que por una prohibición, que al final en muchos casos lo que genera es deseo de conseguir algo que te han prohibido, que no tienes, a lo que no tienes acceso. Pero también es verdad que si esa prohibición nos sirve para que al menos no tengamos a nuestros preadolescentes tan expuestos a muchos de los riesgos que presentan las redes sociales, yo lo daría por bueno. El problema es que los niños de hoy tienen acceso a redes cuando todavía tienen la cabeza muy, muy poco amueblada, con los cuales los riesgos que puede presentar son innumerables. No hablo solo de temas de acoso o de personas que puedan entrar en las redes intentando abusar de niños. Hablo también de los riesgos de un mal uso. Estamos viendo que ahora mismo el consumo de pornografía entre niños es brutal. Ver pornografía, que un adulto vea pornografía, no tiene mayor importancia. Puede hacerlo incluso en pareja, pues como algo que se hace en el entorno de la intimidad de una pareja, pero que lo haga un niño que todavía no está formado en lo que significa la actividad sexual, en lo que significa la relación emocional entre una pareja, pues puede hacer que a nivel psicológico luego tenga problemas para entender lo que es una relación de pareja real. Y no malinterprete algunas de las cosas que ha visto. Ese es un ejemplo, como hay otros muchísimos ejemplos.
Creo que uno de los problemas que tienen nuestros jóvenes hoy, y por lo que estamos viendo más problemas de salud mental, aunque nunca sabremos si realmente hay más o simplemente es que ahora son más visibles, pero yo creo que en parte tienen que ver con que cada vez hay menos contacto físico entre los jóvenes y, quiero decir, conversaciones presenciales. Sí. Eso significa que no hay contacto ocular, que no hay contacto físico, que es mucho más difícil demostrar empatía a través de una cámara o a través de un mensaje que cuando estás delante de una persona. Cuando estás delante de una persona y ves que la otra persona lo está pasando mal o lo está pasando fenomenal, sientes deseo de darle un abrazo, unas veces para consolarlo, otras veces para demostrarle lo feliz que te sientes. Todas esas cosas que hemos hecho habitualmente no se pueden hacer a través de las redes. Es verdad que buscan otras formas de expresión, pero creo que estamos perdiendo una muy, muy humana y que nos ayuda a mantener nuestra identidad como seres humanos. A mí eso me preocupa, me da un poco de miedo. Así que no me importa retrasar un poco el momento en el que nuestros jóvenes se exponen a las redes sociales cuando ya están un poco más hechos a nivel psicológico, tienen un poquito más de experiencia y saben gestionar mejor emociones, han aprendido a relacionarse con otros a nivel cara a cara. Claro, a nivel presencial. Y bueno, creo que es importante que dejemos hueco para eso. Es un tema muy interesante y da para un programa entero sobre eso. Sí, sin duda, sin duda. Yo recuerdo, mi hija era, bueno, jovencita, no sé, a lo mejor tendría 13 años o así, y en casa teníamos un proyector y de vez en cuando invitaba a sus amigas a ver una película. Y un día volvíamos, mi marido y yo, de la calle y había un grupo de chicas en el salón viendo una película. Abrimos la puerta y vimos que estaba todo a oscuras, la película, y todos sus móviles encendidos. Y entonces les preguntamos si es que no les estaba gustando la película y nos dijeron que sí, que mucho. No entendí nada y cuando ya se fueron todos les dije, pero si estabais todas con los móviles, ¿cómo que os ha gustado la película? Y me dijo mi hija, claro, mamá, la estábamos comentando. Y dije, o sea, que estabais todas en una habitación, unas al lado de otras, sentadas en los sofás, en el suelo, donde podíais, y teníais que, en lugar de comentarlas hablando, hacerlo a través de las redes. Y me dicen, bueno, mamá, nosotros lo hacemos así. La verdad es que me sorprendió enormemente y les dije, estáis fatal de la cabeza. Os vendría bien que os quitáramos todos los móviles y que aprendierais otra vez a hablar entre vosotras. Bueno, no quiero decir que mi hija tuviera ningún problema con las redes, ni mucho menos, pero es verdad. Ilustra muy bien las nuevas formas de comunicación de los jóvenes. Claro, eso nos lleva también al debate de cuándo dar el primer móvil, cuándo tal. Es verdad que los padres nos quedamos bastante tranquilos porque pensamos que nos pueden avisar en cualquier momento si pasa algo. Es verdad que, por otra parte, son ahora mismo todos los teléfonos prácticamente ordenadores muchísimo más potentes que los primeros ordenadores que nosotros teníamos, incluso para investigar. Pueden acceder a gran cantidad de información. Eso hace que la educación tenga que cambiar también, porque no podemos seguir dando una educación basada en acumular conocimiento cuando el conocimiento lo tienen en el bolsillo. Tenemos que dar una educación en la que le digamos cómo buscar el conocimiento, cómo determinar qué información de la que encuentran es válida y cuál no,
cómo analizarla, cómo aplicarla, cómo transferirla. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y tomárnoslo en serio los padres. Todo pasa también porque los padres tengamos muy claro los riesgos que eso comporta y no sucumbamos a las peticiones de nuestros hijos, que evidentemente van a pedir estar en redes o hacer esto, hacer lo otro, pero bueno, igual que no les damos, no sé, un gin tonic a los 13 años porque entendemos que es un riesgo para su salud, pues a lo mejor no les tenemos que dejar. Bueno, no tiene ningún sentido que los padres estemos negociando con nuestros hijos cosas que pueden ser perjudiciales para ellos en un momento dado y que no lo van a ser al cabo de unos años o no tienen por qué serlo. Pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y ya la última pregunta. Last but not least, la última pero no por ello la menos importante. Es ya una pregunta clásica en este programa. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años viendo todo lo que has conseguido? Pues ya con lo que sabes, ¿qué le dirías? Uy, le diría: trabaja, trabaja, trabaja. Creo que, bueno, a los 16 años se tienen muchos pájaros en la cabeza. Yo a los 16 años creo que a esa edad todavía estaba convencida que iba a ser la seguidora de Marie Curie. Luego la vida no me llevó por la química, pero todos esos pájaros en la cabeza, si ahora lo miro con cierta distancia, pienso que quizá me faltaba saber que Marie Curie no consiguió 2 premios Nobel saliendo a pasearse con los amigos o divirtiéndose o no trabajando, siendo vaga. Lo consiguió con muchísimo trabajo, en ese caso concreto incluso exponiendo su salud, pero sobre todo con trabajo, con sistematicidad, con constancia. Todo eso creo que es difícil que lo tengan los chavales de 16 años y mirando con cierta perspectiva creo que yo no lo tenía. Así que me diría a mí misma: trabaja, trabaja, trabaja. Si quieres apasionarte con algo, tienes que trabajar. No hay pasión sin que te cueste un esfuerzo conseguir todo lo que estás haciendo. Estupendo. Pues nada, agradecerte sinceramente tu apoyo al programa, que te hayas animado a venir, que hayas compartido experiencias tan personales y tan profundas con toda la audiencia. Y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues espero que desde casa también hayáis aprendido tanto como nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Más que Orientación. No olvidéis que nos vemos en redes sociales, en Momentum Eureka, en canales y bueno, hasta la próxima semana. Chao.